¿Quién hizo el 18 de agosto en la noche cánticos de tuto maricón, primera vez que lo hace? El vicepresidente del PDC, que dice el artículo 6K, difamación, información falsa para afectar a un candidato. Pero dice que le pidió Tuto disculpas. se reúne. Hola a todos, ¿cómo están? Tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de En la Mira. Acá estamos en este nuevo episodio gracias a Care Santa Cruz, Olivos Urbanizaciones y Finese, por supuesto. Esta noche, rumbo a esta segunda vuelta histórica en el país, vamos a tener a uno de los candidatos a presidente que, por supuesto, ya nos visitó en la primera vuelta. Vamos rumbo al balotaje. Y aquí lo que se necesita son respuestas claras, con números, con explicaciones que definitivamente nos lleven a los bolivianos a saber por quién votar en esta segunda vuelta electoral. Aquí no alcanza con el discurso, hay que contar el cómo, con números, con papeles y con fechas. El plan que ellos proponen, es decir, el binomio, ofrece ordenar la caja. Dólar habla también de propiedad popular para que la gente tenga acciones y la Bolivia digital para acabar con las filas en el país. Vamos a hablar esta noche en un lenguaje facilito que usted le entienda, que le entendamos todos los bolivianos. Y le vamos a preguntar qué va a firmar él, cuánta plata se mueve y cuándo arranca, si llega a ser presidente. Esta noche con nosotros Jorge Tuto Quiroga. Bienvenido otra vez. Gracias, hola Tuto, Cecilia. ¿Cómo estás? Gracias, un gusto estar acá. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Campaña, segunda vuelta, histórico. Histórico, inédito y diferente. En Bolivia nunca hemos tenido esto. Yo sí he estado en otros países con amigos acompañando y he visto eso y he aprendido que la segunda vuelta es una nueva elección. No es el segundo tiempo de la primera vuelta. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente tiene que volver a votar y empezamos 0-0. El segundo tiempo de un partido, si mi equipo le va ganando al tuyo 3-1, el segundo tiempo empieza 3-1. Nuevo partido empieza 0-0. ¿Y cuánto ganaste tú para llegar a la semifinal? ¿Cuánto gané yo? Es irrelevante. El partido empieza 0-0. La gente que votó por nosotros tiene que volver a votar por nosotros. Te doy un par de ejemplos recientes. Lazo, yo estuve allá en esa campaña, le gana al candidato de Correa, Andrés Araúz, le gana a Lazo por casi 13 puntos, 14 puntos en la primera vuelta, una paliza apabullante. En segunda vuelta, poco tiempo después, Lazo ganó por 5. Massa, recuérdate, en Argentina, le ganó a Milei por 7 puntos. Y en la segunda vuelta, Milei le gana por 11. Hay muchos ejemplos que te muestran que es una nueva elección y en particular porque es primera vez que lo hacemos en Bolivia y porque reconozcamos que el binomio del PDC irrumpió tardíamente en el escenario, no habían estado sometidos al escrutinio y es después de la primera vuelta que la gente ha empezado a conocer o a entender la dimensión de algunas propuestas que hacían que seguramente pasaron bajo el radar y como no fueron sometidas al escrutinio o al examen de consistencia, podían haber parecido plausibles, pero ahora que están y las tienen que explicar, estamos viendo de que están sumidos en un mar de incoherencias, que una cosa propone el vicepresidente, otra cosa diferente proponía el presidente, los asesores proponen otras cosas diferentes todavía, y va a ser interesante que se pongan de acuerdo en cuál es su propuesta antes que tengamos los debates. Quizás por eso están rehuyendo los debates, aunque se han comprometido. Pero ya están comprometidos, ¿no? Sí, por lo menos tú sabes que hay medios de comunicación que también invitan. Nosotros hemos dicho, hagamos un número limitado, estamos dispuestos. Medios de comunicación que tú conoces han invitado y hemos dicho 20 debates, 40 foros. Creo que la gente ya se aburrió un poco de eso. Tú has estado moderando varios de ellos, pero unos 2 debates presidenciales, 1 vicepresidencial o 2 hubiera sido interesante. Entiendo que del otro lado solamente han aceptado hacer, ha aceptado Rodrigo. Todavía no sabemos si su vicepresidente ha aceptado o no participó en la reunión. Veremos si suscribe el compromiso de no insultar, no difamar y de participar en el debate de vicepresidentes el 5 de octubre. Él no estaba en la reunión. Dicen que el compromiso de Rodrigo vale.
veremos si su vicepresidente lo firma, lo asume como compromiso. De cara a lo que va a ser esta segunda vuelta, yo creo que la gente quiere mucho, Tuto, saber, obviamente usted hablaba de planes de gobierno, propuestas, ¿qué viene para Bolivia si uno de los dos llega a la presidencia y obviamente sus acompañantes a la vicepresidencia? El primer mes operativo, ¿qué va a pasar si Tuto llega a la presidencia? 3 pagos que sí o sí va a tener que hacer. ¿Cuáles? Día 1 al 7. Los pagos, primero los desembolsos y el apoyo y la cooperación para poder hacer los pagos por varios meses con un puente de estabilidad para garantizar diésel y gasolina sin corrupción a los precios más baratos, mejor si es directo de proveedores, con transparencia absoluta en la adjudicación, garantizar que tengas diésel y gasolina. Lo segundo, con el programa de apoyo y de cooperación, devolver a la gente los depósitos que les han sido confiscados y expropiados en dólares. Son 2.400 millones de dólares de gente que depositó verdes en el banco y no los puede retirar. Cerca de 400 millones eran de sector público, eso se puede ver un poco, pero lo que hay que hacer es a la gente garantizarle que puede recuperar sus dólares. ¿Por qué es clave eso, Cecilia? Porque no van a volver a entrar dólares, ni van a venir inversiones hasta que no tengas confianza. Imagínate que hubiera una empresa que quiere invertir 200 millones de dólares en desarrollo agropecuario. ¿Tú crees que van a enviar 5 o 10 millones de dólares a la banca en Bolivia hoy, sabiendo que si entran a un banco no salen y no pueden disponer de ellos? ¿O que si envían $1 le vas a dar 50 centavos o 55 centavos por la devaluación que está ocurriendo? Entonces, este gobierno se jacta de que ha evitado la cesación de pagos, el default con los acreedores externos. A nivel internacional, la deuda externa. A nivel internacional. Deuda externa de 13.800 millones de dólares, no 40.000 como dijeron en el PDC, y no es con Estados Unidos, es con muchos acreedores. Pero existe indicadores que muestran que con la gestora, con los reportos, han hecho operaciones donde ha habido recorte en el valor facial de la deuda. Vale decir que no estás pagando 100 centavos por dólar, habrá que investigar eso. Lo que le han hecho es cesación de pagos a los ahorristas y cesación de pagos al diésel y gasolina. Esos son los más allá del funcionamiento del Estado, que eso es normal y rutinario, sueldos, para que el Estado funcione, sí, lo normal. Sí se va a cortar la viajadera, los viáticos, la robadera, vamos a recortar el gasto dramáticamente. Eso es el recorte, pero me preguntabas de qué pagos se hacen. El pago para importar y garantizar el diésel y la gasolina. El pago, no es pago, es el reembolso de la gente que ha depositado sus dólares, que están confiscados y se los tienes que devolver, y trabajar para poner al día a Bolivia en pagos de organizaciones internacionales que queremos que nos cooperen. Estaba en Washington, la gente del BID me ha dicho que estamos no estábamos pagando los costos de membresía de organismos internacionales. Entiendo que hasta en Naciones Unidas estamos demorados en los pagos. Sé que le debemos a los organismos internacionales. Le debemos a organismos internacionales. Venezuela está en quiebra y no paga. En Bolivia están dejando de pagar. Y también ¿cuánto sabe? Hablan, no, es caja negra, no se sabe cuánto dejan, pero uno escucha. Yo me sorprendí de escuchar que las cuotas de capital que tenemos que pagar para el banco privado del BID no están pagadas. No sé si es porque no tienen dólares o porque no les interesa que el banco privado del BID haga operaciones con el sector privado, porque son estatistas, quieren que el gobierno haga todo. Entonces no sé si es deliberado por política estatista o por falta de dólares, como el mismo TCE denunció, que no estaban pagando los dólares que el Tribunal Supremo Electoral le debía a organizaciones internacionales a la que está afiliada. Entonces, primero hay que hacer los pagos para garantizar combustible, diésel y gasolina, garantizar a los ahorristas que les vas a devolver. Eso no es llamarle pago, es devolución de lo que habían depositado para restituir la confianza y garantizar que estemos al día en organizaciones internacionales que pueden venir a invertir. ¿De dónde viene la plata? Del programa de salvataje internacional. Lo hemos dicho claramente. Papá Noel no trae dólares.
Otros proyectos, decían Papá créditos Noel, multilaterales. son créditos multilaterales de largo plazo con años de gracia de los organismos internacionales. ¿Cuáles? A ver, empezando del primero, y no hay que mentir a la gente. Desde 1945, cuando un país, sea Venezuela, sea Argentina, Egipto, Sri Lanka, Grecia, Portugal o Bolivia, como ahora, entra en crisis de balanza de pagos, no tiene dólares, el riesgo país es muy alto, no tienes acceso a mercados, no puedes emitir deuda porque es exorbitante pagar y nadie te compraría bonos bolivianos. ¿Dónde vas? A los organismos que fueron creados en 1945, de los cuales somos socios. El Fondo Monetario es, para explicar a la gente, como cuando entras al aeropuerto, de repente tú decides si te quieres ir a Punta Cana, a Panamá, a Bogotá, a La Paz o a Tarija en el aeropuerto cuando ingresas. Pero tienes que pasar por los rayos X como condición previa. Más allá de dónde estés yendo, si tú quieres tener un programa de cooperación internacional, tienes que tener un acuerdo y un programa vigente con el Fondo Monetario Internacional y después te llega el cofinanciamiento. Para decírtelo claro, el BID te puede dar apoyo presupuestario a balanza de pagos a condiciones de largo plazo con años de gracia. Solo si pasaste por los rayos X. Es decir, primero el Fondo Monetario Internacional. Claro, es con todos al mismo tiempo. Pero ¿se la puede condición, pensar en créditos, por ejemplo, multilaterales del BID no, sin pensar primero en el FMI? No. Okay. Esa es mentira a la gente. Y más aún es lo que... No. Y FLAR tampoco, no. ¿Qué dice Arce? Dice, tú estás haciendo créditos como yo, totalmente diferente. 20 años y Tilín no aprende. ¿Él qué hace? Consigue un crédito, por ejemplo, para carretera o para paneles solares y electrificación rural, y el anticipo de un crédito de 100 millones lo saca, 20%. Ella saca 20, 25 millones. Con esa plata va y compra diésel. Estás bicicleteando. Y después, cuando tienes que importar los paneles solares o pagar a la empresa constructora por hacer la obra, no tienes los dólares para pagarle. Estás bicicleteando, utilizando... No va a haber este bicicleteo en su gobierno. No, porque eso no funciona y así nos ha dejado. Y la prueba, Cecilia, de eso es que ahora han confesado en televisión que han vendido el oro sí, encima o más allá de lo legalmente permitido. Eso es malversación, es punitivo, es penal lo que acaban de hacer. A un exministro del gobierno de transición le han dado 8 años de cárcel parada por, según el gobierno, haber usado una operación del Fondo Monetario sin aprobación del Congreso. Aquí están vendiendo el oro, violando lo que dice el Congreso. Entonces tienes que hacer el programa internacional, entra el fondo, entra el Banco Mundial, entra BID, entra CAF, entra FLAR, entra Fonplata. Varía por cada organismo. Ejemplo, cuando metes todo a la licuadora, tiene años de plazo, la misma operación que se hizo la otra vez. El BID tiene 25 años, FLAR tiene un número de años. Si mezclas todo en la licuadora, te va a salir plazos porque son diferentes acreedores y mezclas con emisión de bonos de carbono, te va a salir de 10 a 20, a 25 años, te va a dar años de gracia en algunas, menos en otras, es de largo plazo. Y lo principal, Cecilia, es para balanza de pagos. Todos los dólares son para eso. No es tomar un crédito de una carretera y bicicletear un porcentaje para comprar diésel y gasolina. ¿Qué significa balanza de pagos para que la gente lo entienda? Balanza Esta plata de que pagos nos vamos a prestar si usted va al Banco Central en dólares. ¿Cuáles son los fines? 2. 1. Recibir los dólares para tener el puente de estabilidad. Ahora es verdad que cuando vas a una sala de terapia intensiva, nadie te va a dar una transfusión de sangre si sigue la hemorragia, si sigue la gastadera, porque sería insulso, la sangre entra y se sale. Nadie te va a financiar para que hagas fábricas que no sirven, para que sigas con los viajes, para que sigas comprando todos los días con un estado elefantiásico que gasta la plata del pueblo. Nadie te va a apoyar, Cecilia, para que pagues la deuda cara y corrupta que ha contraído el MAS. Vas a tener que renegociar la deuda cara y corrupta que ha contraído el MAS. Usted de presidente, o sea, si llega a la presidencia con los organismos internacionales? Mire, lo que voy a hacer es un viejo complejo que conmigo no aplica. Yo le he dicho claramente a la gente que vamos a rebajar el déficit fiscal de 10% a 5% el 2026 a 3% el 2027. Eso es más rápido y más agresivo de lo que recomiendan los organismos. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas al principio. Lo vamos a hacer nosotros porque no hacer eso significa seguir
financiándola. ¿Cómo paga el gobierno el déficit fiscal de 10% hoy? ¿Cómo lo pagaban el 2014 con la plata del gas? El 2015 con la plata del gas. Se empezó a acabar la plata del gas. ¿Cómo la pagaban? Sacando dólares del Banco Central, quemando las divisas, vendiendo el oro, vendiendo los dólares acumulados. Hoy día se acabó la plata del gas, tienes que importar diésel y gasolina, se acabaron los dólares, ya no existe, llegó la devaluación. ¿Cómo pagan hoy, Cecilia? Con emisión del Banco Central. La gente dice, concepto económico. ¿Qué significa eso? Imprimir billetes como esos de alacitas. Eso es directo a la inflación. Cuando tú vas al mercado y no puedes comprar carne, que es un lujo, o el pollo es extravagancia, y tu canasta sale la mitad de llena porque los precios están altísimos y suben como cohete, y tu familia pasa hambre y no te alcanza la platita, es porque la gastadera del gobierno la pagamos nosotros. Eso del Banco Central parece una tarjeta de crédito inofensiva financiar al Estado. ¿Quién paga esa tarjeta de crédito? Tú, tu familia, que no puede comer, que pasa hambre, que cuando vas al mercado no puedes llenar la canasta. Eso hay que hacerlo por el bien de Bolivia, no porque te pidan los organismos. Ahora, cuando eres serio y manejas bien las cosas, te dan los apoyos. ¿Para qué? Para garantizar un puente de estabilidad. Ese puente también conlleva decirle claramente a la gente que vamos a cambiar todas las leyes de hidrocarburos, de minería, de agropecuaria. ¿Para qué? Para que venga inversión, para proteger la inversión, claro, para dar seguridad jurídica, para generar exportación, porque el puente, si tú sigues como hoy, te deja en medio del río y te vuelves a ahogar de aquí a 2 o 3 años. Tienes que cambiar todo y vamos nosotros a entrar a cambiar todas las leyes. Y el primer sector que va a cambiar la legislación que le aplica es el agropecuario. ¿Por qué? Porque hay una base instalada gigantesca en Bolivia. Puedes exportar 1.300 millones de dólares adicionales para alimentar con divisas la economía sedienta, para darle comida al estómago de la familia boliviana y para hacer un poquito de biocombustible o bastante biocombustible y también solucionar la crisis. Es el único sector que te arregla dar dólares, comida y biocombustible. ¿Y hay un plazo para esto? En noviembre se aprueba la nueva ley agropecuaria. Es decir, inmediatamente asuma Tuto. Al principio entramos y decimos, este va a ser la operación de salvataje que vamos a hacer. Mira, cuando uno negocia con los organismos, hay operaciones del nivel que necesita Bolivia. Uno tiene que mostrar papeles. Que requieren, esto va a pasar. Okay. Y tiene que entrar y tenemos la transición es corta. ¿Por qué yo invertí 1 día y medio de la campaña para ir a hablar con los organismos? Porque sé que el tiempo no alcanza, Cecilia. Sé que si ganamos el 19 de octubre, empezar a trabajar el 20 de octubre es tarde. Sé cómo funcionan estos organismos. Hay una influencia grande del gobierno de Estados Unidos en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y en el BID. No hay quórum en el directorio sin Estados Unidos. Por eso he ido a hablar con estas organizaciones y he ido a hablar con gente del gobierno norteamericano. Hay equipos que van a estar viniendo. Vamos a trabajar en paralelo. Tuto Quiroga, JP Velasco, trajinando por Bolivia, buscando los votos y el apoyo para llegar a ser gobierno. Pero en paralelo, nuestros equipos de sectores y otros trabajando en hacer las gestiones para arrancar. Al principio, aprobando los programas de salvación que te digan desde el principio, se acaban las colas de diésel y gasolina, recuperas la confianza devolviendo los dólares en el banco, paras el financiamiento inflacionario del Banco Central y empiezas la transformación de los sectores. Yo no voy a esperar al próximo año. Empezamos con agropecuaria. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido las bancadas diferentes a hacer este trabajo, a modificar la función económica y social, a aprobar la biotecnología, a dar seguridad jurídica. Son cambios claros, nítidos, y yo no quiero empezar el 8 de noviembre a decir, presento el proyecto de ley para discutirlo un mes. No, lo vamos a discutir ahora. Nuestros parlamentarios lo van a discutir ahora. Antes. ¿Para qué? Ahora en la transición, en la segunda vuelta. JP y Tuto haciendo campaña, nuestra bancada que ya está elegida, siempre lo dije, aquí mismo te lo dije. En la primera vuelta se elige Congreso, se sientan, la ley agropecuaria, entramos a votar el 8, 9, 10 de noviembre. Después la de hidrocarburos, después la reforma a la Constitución. Hay que cambiar todo al principio sin perder un segundo porque son 20 años perdidos y Bolivia y las familias bolivianas exigen respuestas prontas y se las vamos a dar. Tuto rectificatorio que lo planteó aquí también JP dentro de las funciones obviamente que él tendría si llega a presidir la asamblea en 30 días.
un rectificatorio, ¿qué recortes existirían? A ver, primero va a parar toda la gastadera insulsa del gobierno. En el presupuesto del próximo año hay 2 partidas que la gente debe conocer. Bienes y servicios. ¿Cuánto gasta el Estado en bienes y servicios? 10.600 millones de dólares. ¿Cuánto gastas en inversión? Mucha de ella en fábricas o proyectos de la novia de Evo Morales de CAMSE, que hemos visto que no sirven de nada, 4.000 millones de dólares. Bajas de 10 a 5%, que son 3.500 millones de dólares, bajando de 14.600, los 3.500 que reduces, bajas la reducción de bienes y servicios y de inversión. Es un recorte de 25% que vas a hacer para ir bajando el déficit. Lo harás, ese es en el programa 2026 al 2027. En un año. Lo vas a hacer en 2 años. Vas a ir de 10 a 5% el 2026 en el presupuesto del déficit, vale decir, vas a bajar de 5.000 a 2.500 el 2026 y vas a llegar hasta 1.500 de déficit, de 5, 2.500, 1.500 el 2027. Eso lo hemos dicho con claridad, es más agresivo de lo que otros quieren fuera, pero por responsabilidad lo vamos a hacer. ¿Y cuál es la clave de reducir el déficit fiscal de 5.000 a 2.500 a 1.500 el 2027? Que ese gasto, ese déficit, no va a ser financiado por el Banco Central, va a ser financiado con el programa de salvataje, que vas a tener financiamiento para el Estado, para comprar diésel y gasolina, devolver la confianza en la banca y lo más importante, el programa de salvataje internacional de 12.000 millones de dólares con los bonos de carbono, tú lo monetizas orgánicamente. ¿Qué quiere decir? Creas moneda local de 12.000 millones de dólares en bolivianos. ¿Para qué? Para salvar la gestora y el sistema jubilatorio que está quebrado y honrar la jubilación de los mayores que están sufriendo. Para darle viabilidad y sostenibilidad a alcaldías, universidades y gobernaciones que están quebradas. Para hacer programas sociales, como hicimos con el PLANE, como se hizo con el Fondo Social, desde el principio, desde el primer día. Evidentemente. ¿Esto estaría en el rectificatorio o no? ¿En qué? En el rectificatorio. Al principio, mira, el programa de 12.000 millones va a tardar un poco, pero cuando estás negociando un programa que se llama de acceso excepcional a los organismos, inmediatamente hay mecanismos de liquidez de corto plazo. El FLAR, la CAF te pueden empezar a dar mecanismos de liquidez, porque ¿qué es lo primero que hay que hacer? Acabar con las colas de diésel y gasolina y devolver los depósitos. El programa ya de mediano plazo tardará un poco más, unos meses más, lo vamos a hacer lo más rápido posible y claramente requiere de hacer gestiones también de corte político. ¿Qué te puedo decir después de haber estado 2 días en creo que 15 o 16 reuniones en Washington? El interés sobre Bolivia es descomunal. ¿Por qué? Porque entienden que ha habido 20 años perdidos, que hay la oportunidad única de cambiar de rumbo, que hay una aplastante presencia parlamentaria. Nadie afuera creía. Allá se veía al MAS como el gigante invencible. Que hoy día el MAS tenga entre Andrónico y Del Castillo 10 parlamentarios, nadie creía que era posible. Yo sabía que la verdad que pensé que iban a sacar 15 o 18. Se quedaron, ni equipo de fútbol tiene, se quedaron con 10. ¿Eso qué te significa? Que hay potencialmente 156 de 166 parlamentarios para hacer una Bolivia diferente. ¿Qué se necesita? Un presidente que diga claramente, este es el rumbo. Vamos a salvar la economía, voy a acabar las colas de diésel y gasolina. No más inflación, no más financiamiento. Cambio de las leyes, reforma a la Constitución. Todo desde el principio. Yo no voy a parar. Si me dices qué día vamos a promulgar la ley de agropecuaria, no sé, lo más pronto posible. Claro, pero la vamos idea a empezar es inmediatamente. El 8 de noviembre y al mismo tiempo que hace las leyes, lo mismo. Acuerdo de cooperación con la Federal de Brasil para combatir el narcotráfico. Después con la Federal y la Policía Argentina y cambiar todo. Hay una película que ganó un Oscar que dice todo en cada lugar y simultáneamente. Así vamos a actuar con sentido de urgencia y lanzar todo desde el principio para cambiar Bolivia sin perder un minuto. Obras paradas, 3 elefantes blancos que va a cerrar. Mira, de la deuda que está ahora, estamos haciendo una revisión larga. Son muchas que se van a parar. Hay muchos créditos para obras o emprendimientos que no tienen ninguna utilidad. Varias cosas en esto. Primero,
el programa de salvataje va a requerir hacer un reordenamiento de la deuda con el BID. Solo con el BID te ahorras $150 millones haciendo un reordenamiento de los proyectos que tienes. Segundo, en créditos por desembolsar. Obviamente una carretera no la vas a dejar a medias, pero en obras graduales que son de electrificación, de riego, que muchas han sido hechas con corrupción y sin sentido, las puedes cancelar y reestructurar y utilizar los saldos por desembolsar si haces un programa de salvataje. Y los créditos que no sirvan vamos a ser muy agresivos para reordenarlos. Y claramente le vamos a decir a los acreedores, no lo voy a hacer con lenguaje grandilocuente, pero con tranquilidad y serenidad, temas como la deuda de la CAMSE, de la novia de Morales, que la pague la novia. Nosotros vamos a reestructurar esos pagos de deuda que se tenga que hacer desde el principio. ¿Qué pasa si la Asamblea no acompaña? Si Tuto llega a la presidencia y la Asamblea no acompaña, ¿decreto? El menor de los problemas es ese, francamente, ¿Por qué? porque hay 156 parlamentarios de oposición. Creo que esa pregunta ya fue respondida por Bolivia. Hay una voluntad de cambio y más aún, te diría, si tú ves en el foro agropecuario, acordamos cambiar la ley del sector agropecuario, estaba Manfred Reyes Villa, no que tiene el parlamento, no estaba el PDC. Que es la bancada. Sí, pero alcanza los números sin el PDC y yo espero que el PDC también acompañe. Lo que estoy convencido, Cecilia, es que aquel que gane la segunda vuelta tiene la posibilidad de armar una mayoría como nunca antes en la historia de Bolivia ni en los años de Evo Morales. ¿Por qué? Porque hay 94% del Congreso que no está en manos del MAS y estoy seguro que es gente que va a buscar, con algunas excepciones, contribuir, apoyar. Creo que el último problema del próximo gobierno va a ser la falta de gobernabilidad parlamentaria. En la Asamblea. Claro, la dificultad es tener la visión clara y para qué sirve esa mayoría. Samuel, si mal no recuerdo, fue el que dijo que si usted llega a la presidencia no va a tener gobernabilidad. Lo vemos el 8 de noviembre, te aseguro que sí. ¿Por qué dice va a sobrar? Porque he vivido, he aprendido. Mira, yo el 97 era un joven vicepresidente, tenía 17 diputados de 130. 17 de 130. Tenía 11 senadores de 27 y gobernamos 5 años. Haciendo acuerdos. ¿Con qué? ¿Con favores? No. Con agenda. Diciendo Defensoría del Pueblo, diciendo condonación de deuda, hacemos el gasoducto, atraemos inversión en hidrocarburos. Y nunca falló la mayoría. Hice 150 designaciones por 2/3. No es un tema que a usted le preocupe. No, es un tema donde está todo listo. Con todo respeto, yo entiendo las declaraciones políticas que tiene que haber. Hoy día hay 94% del Congreso que no es del MAS. Y no te diré que el 94%, de repente no los 156, pero te aseguro que va a haber 140, 135 parlamentarios que van a apoyar una agenda clara de cambio y salvación democrática. El problema no es la gobernabilidad parlamentaria, sobra gobernabilidad parlamentaria. Pero si usted llega a ser presidente, entonces conversaría, negociaría, acordaría con los parlamentarios. No, por ejemplo, con Samuel, que es el... No, con todo el mundo. Yo no excluyo a nadie. Yo no soy... Otros hacen eso conmigo, yo no. Usted no. Yo hablo con si todo el mundo. Se tiene que sentar con él para que las bancadas trabajen, lo va a hacer. Por Bolivia hablaría con todo el mundo y si tengo que conversar, Andrónico tiene presencia en el Parlamento, es oposición, va a tener comisiones, va a tener presencia y con ellos también vamos a tener que conversar en el Parlamento. Yo converso con todos los que estén en el Congreso. Yo no hago esas exclusiones. Yo apoyo agendas temáticas. ¿Qué vamos a hacer? Y le digo, lo que yo voy a hacer lo explico claro. Y la gente va a tener que decidir. ¿Quieres parar la inflación? ¿Quieres tener Bolivia con diésel y gasolina y terminar con las colas? ¿Quieres devolver los dólares? Aquí está el programa. ¿Quién va a votar en contra? Eso va a ser, ¿quién votaría en contra de dar respuesta a las angustias de las familias bolivianas? Y 94% del Congreso, 156 de 166, son gente que de una forma u otra se supone que no representan estos 20 años y la gobernabilidad parlamentaria es lo que más
sobra, en mi criterio, si es que la gente responde, como estoy seguro que lo van a hacer. Y te repito, la experiencia me lo ha mostrado. Yo tenía 17 diputados de 130, no tenía 87, hice la aduana por 2/3, hice servicio de impuesto por 2/3, pusimos a Amparo Vallivian en la aduana, a Bacovich en caminos. ¿Por qué? Porque poníamos gente buena, no ponía amiguitos. Lo mismo vamos a hacer ahora para el Banco Central, para la aduana, para impuestos, para la reforma a la Constitución. La garantía sería ahí un poco el voto público, que plantea también como un cambio al reglamento. Exactamente. JP ha dicho va a ser todo tecnológico, todo digital, todo transmitido. Como tú transmites esto, así va a ser la sesión sería la garantía. Claro, no hay voto secreto ni escondido. No, además, a ver, confiemos un poco en la gente. La gente ha visto 20 años de destrucción. Está llegando mucha gente nueva al Congreso. Estoy seguro que no quieren fracasar. Estoy seguro que quieren responder a sus votantes. Y sus votantes, el pueblo, las familias, ¿qué quieren? Pare la inflación, termine las colas de diésel y gasolina, traiga inversión, genere exportaciones, cambie la ley agropecuaria, cambie la ley de hidrocarburos. Nos hemos comprometido en Potosí a hacer una ley de vaporíticos. Estaba Rodrigo, estaba yo, estaba Pavel Aracena. Bueno, lo hemos firmado y hemos puesto qué se debe poner. Entonces yo confío que esas partes se van a cumplir. Va a existir y de sobra la gobernabilidad parlamentaria para transformar. ¿Qué hace falta? Un presidente con propuesta clara, con visión definida y que sepa dónde va a llevar el país y que no ande zigzagueando o dando tumbos. Tuto, unificación cambiaria, ¿desde cuándo y con qué banda? Yo no comparto el tema tanto que están hablando las bandas. Vamos a volver al tema del bolsín. El bolsín funcionaba así, de esa manera. Va a tardar, depende cuántos dólares traes y cuántos los traes. Si no traes, olvídate, la devaluación va a seguir subiendo. Porque la gente a veces dice, no hay que devaluar. Ya hubo la devaluación. En la calle ya está devaluado el dólar. Los gobiernos no devalúan, la calle devalúa. Y si pasas tú por un aeropuerto, en las tiendas del aeropuerto te cotizan todo en USDT, ¿no? En el dólar digital que está a 13 y que no está ya a 7. ¿Qué necesitas? Traer el programa de salvataje de dólares. ¿Por qué es importante ese programa? Porque si no lo haces, el dólar se va a seguir disparando y te va a alimentar la inflación y no vas a poder importar medicina y no vas a poder devolver los depósitos y cada día va a seguir subiendo y subiendo. Y como no vas a poder financiar el Estado, vas a seguir generando inflación y caes en una crisis muy, muy aguda. Tienes que traer los dólares. Si no, ahí traes los dólares. ¿En cuánto va a estar? No es decisión del presidente. El bolsín, ¿cómo funciona? En base a la inflación doméstica, la vamos a bajar para que baje la devaluación, la inflación internacional y cómo se mueve el boliviano con la canasta de monedas. Esto fluctúa día a día, ¿no? Fluctúa no necesariamente cada día. El bolsín del 85 a noviembre de 2011 no se movía una vez por semana, una vez cada 10 días, de acuerdo a lo que venía pasando. Cuando Brasil devaluaba, se aceleraba un poco el ritmo porque tienes que mantenerte competitivo con la canasta de las monedas. Entonces, de acuerdo a lo que venía pasando en la región, cuando Argentina tenía, ¿te acuerdas? 1-1, bajaba el ritmo de devaluación. Cuando Argentina devaluaba, tenías que mantener competitivo. Entonces, si me preguntas, no es el presidente que lo hace por decreto. ¿En cuánto va a estar el tipo de cambio? Si no hay un programa de salvataje, Dios te haga reconfesado en cuánto quedará. Con el programa nuestro, hoy día, en cuánto lo deja Tilín Arce y el 6.96 va a estar en el medio de eso, más cerca del 6.96 que de lo que lo deje Tilín, pero no es el presidente que lo hace por decreto, es el bolsín. Que lo hace en función a la oferta y la demanda y estos factores, inflación doméstica, inflación internacional y el movimiento con la canasta de monedas. Hablando de esto, en el mercado de divisas, ¿subastas diarias o plataforma electrónica? No puedes combinar todo y puedes incluso a la larga empezar a mezclar con el USDT, tú puedes mezclar todo eso, claramente ahí. ¿Y quiénes ¿quiénes participarían en general? Como ha funcionado siempre el bolsín, entran las entidades financieras, pueden entrar otras grandes agencias. Mucha gente quizás no se acuerda del bolsín porque tenemos obviamente un tipo, claro. Y hay una nueva generación que no lo conoce, porque tenemos un tipo de cambio que estuvo... Sí, funciona en base, a ver,
Cómo se va moviendo es en base a cuál es tu inflación, cuál es la inflación internacional y cómo te mueves con las canastas de monedas. Mientras más estable está la región, más estable también estamos nosotros. ¿Cómo lo mueves? Pones en la subasta el bolsín, oferta y demanda, entran entidades financieras autorizadas y se va manejando eso. Evidentemente el gobierno, si tienes un programa internacional, tiene disponibilidad de dólares para asegurarse que esto se maneje con calma y con estabilidad y sin sobresaltos. Si el Banco Central no tiene dólares para hacer ese manejo y esa defensa, te ocurren los saltos abruptos. ¿Y cuál sería la secuencia? Por ejemplo, un salto abrupto en 3 días o al tercer día se dispara. ¿Cuál es la secuencia ahí? ¿Cuál sería la fórmula? A ver, al principio hay un desorden gigantesco. Si me dices exactamente cuál es la situación, que tenemos que entrar a ver todas las cifras. Yo sé que las están escondiendo. Por ejemplo, yo he dicho cuánto oro queda. Tema que no es menor. Tiene que quedar 22 toneladas de oro. Cerca de 2.600, 2.700, 2.600 millones de dólares. Ha salido la noticia que ya han vendido eso y que queda menos. Eso te va a afectar lo que tengas para el arranque, porque si te han mentido en eso, ¿en qué más te estarán mintiendo? Por eso y el gobierno dice, queremos hacer la transición. No, a mí no me tienen que dar las cifras. A Bolivia le tienen que dar las cifras. El oro es de Bolivia, no es de Arce y la transición. El nivel de diésel y gasolina, los contratos le tienen que informar a Bolivia sobre todo esto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Trabajar para tener los puentes y volver al funcionamiento normal de una economía estable con el bolsín funcionando. ¿Va a ser en un día? No, pero va a ser al principio del gobierno. Si me dices, dime si son 30 días o 90 días, no voy a entrar en eso, porque eso es generar especulación, Cecilia. Yo estoy convencido que voy a ser presidente. Cuando uno es esto, lo ha aprendido. Uno administra esto con cautela. El presidente no sale a hacer predicción. Toma las medidas, cambia las políticas públicas y deja que funcionen. Pero el presidente que se ponga a decirte, yo te garantizo que el dólar va a estar debajo de 10 dólares y 7 centavos para tal día, no es el presidente que determina eso. Hace las políticas públicas para tener un solo tipo de cambio disponible con estabilidad y tranquilidad. Te estoy dando ahí los rangos también en los que el se Banco van. Central de Bolivia, por supuesto, y tiene que haber no sé si es plano, una regla de intervención al Banco Central de Bolivia. Sí, y tiene que haber ¿cuál es? No, y lo más importante no es, los reglamentos están estipulados, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema hoy es que el Banco Central es la caja chica del gobierno de turno no tiene independencia. ¿Pero eso está en base a reglamento o está porque así lo quiso el gobierno? En base a, porque estos le meten nomás. ¿De dónde se salió? Quisiera recordar a la gente, el bolsín funcionaba desde el año 85 hasta noviembre de 2011. Fue el gobierno el que decidió congelar el tipo de cambio. Sí. Es el gobierno de turno, Evo Morales y Arce, que le han dicho al Banco Central, deme los dólares de los ahorristas y pásemelos al gobierno. Te han expropiado los dólares tuyos porque le meten nomás. O de las empresas, por ejemplo, que reciben dólares, pasa por el Banco Central, de ahí pasa al gobierno para que ellos dispongan. O si envías remesas también. Pero esto está establecido en la norma, ¿no? No, te lo están robando. No respetan la independencia. ¿Cómo vas a respetar las leyes si ni siquiera han respetado la autonomía del Banco Central? Yo tenía un Banco Central independiente, era Juan Antonio Morales, yo no lo había designado. Por eso, acabas de tocar un gran punto. Lo primero que hay que hacer, las normas están, lo que falta es respetarlas, empezando de la independencia del Banco Central. ¿Cómo va a garantizar Tuto, si llega a la presidencia, esa independencia del Banco Central? Designando por 2/3 a la gente cualificada, como lo hice cuando tuve la oportunidad. El que está actualmente, digamos, presidente se van todos, se van todos, toditos, de punta a punta, absolutamente todos. Desde el presidente hasta absolutamente todos. Son designados por decreto, han saqueado el país, van a tener que responderle a Bolivia. No queda uno de estos infelices. ¿Y le mete juicio? Van a tener, si han hecho algo mal, van a tener que responder. Ellos. O va a ser, no sé, auditoría o cómo se maneja eso. Va a ser he planteado, vamos a investigar todos los abusos penales, persecuciones, robos, con comisiones de la verdad de 2/3 del Congreso. Yo me voy a dedicar a mirar hacia adelante,
Hay mucho trabajo por hacer y se va a designar comisiones que investiguen todo. ¿Por qué pasó en el Hotel Las Américas? ¿Qué sucedió con los juicios? ¿Qué pasó con la persecución? Esto ya lo ha dicho, pero ¿Qué lo del pasó Banco con la Central creo que es investigación? importante porque estamos hablando de un tema de economía y efectivamente para garantizar también todas las medidas que quiera asumir Tuto si llega a la presidencia, es vital el Banco Central. Y la Defensoría del Pueblo también va a ser hecha por 2/3 y la aduana va a ser hecha por 2/3 y el servicio de impuestos va a ser hecho por 2/3. Otros te dirán, yo voy a hacerlo. Yo ya lo hice. Ya puse Banco Central Independiente, ya puse a Amparo Vallivian en la aduana, ya puse a Bakovich en Caminos. Lo mismo va a hacer ahora. Así es. Meritocracia, profesionales, ¿Se ha puesto capaces, un plazo para competentes. Desde el principio, pero se requiere para respetar eso 2/3 y va a ser hasta Navidad. Hasta finales de Las este año. instituciones por 2/3 hasta Navidad. Bien. Vamos con los subsidios. No tengo 2/3 en el bolsillo. No los tiene. Pero tengo la experiencia. Te Usted ha dicho reitero. que es lo que menos le preocupa. Sí, porque tengo muchos más parlamentarios, voy a tener ahora, de los que tenía cuando hice 150 designaciones por 2/3. Puse a Ana María Campero, ¿te acuerdas? Por 2/3 y tenía 17 diputados de 130. ¿Pero por qué? Porque propuse a Ana María Campero y había que votar en televisión. Y el que no votaba por Ana María Campero, no escondido, como dice JP, voto transparente, público. Voto público, no Bien. escondido. El voto es secreto del ciudadano al representante. El representante en el Congreso, de cara al sol y que la gente vea y evalúe. Otro punto económico, otro punto que puede afectar la economía de la gente también es el tema del subsidio. JP me dijo aquí que efectivamente lo eliminarían el subsidio para el diésel. Ujú. Así es. ¿Cómo va esto? Se va a levantar el subsidio del diésel, se va a mantener el subsidio para el transporte público, lo hemos dicho con toda claridad. ¿Por qué? Porque hablando del Banco Central, va a ser designado por 2/3 y por ley de 2/3 o por reforma a la Constitución, se va a prohibir que el Banco Central financie al TGN porque eso te genera inflación. No basta hacerlo por ley normal, Cecilia. ¿Por qué? Porque cada vez que este gobierno ha hecho el presupuesto, cuando la ley dice que no se puede empresar del Banco Central, dicen, por este año lo vamos a hacer y lo vienen haciendo año tras año tras año. Va a haber un candado constitucional para parar la gastadera, robadera financiada por el Banco Central, con un Banco Central por 2/3, que cuando venga, no mi ministro, yo no lo voy a hacer, pero cuando venga un gobierno a decirle, présteme, no puedo, la Constitución no me deja prestarte esa plata. ¿Qué es la Eso desde tarjeta el de principio. combustible, Tuto? La tarjeta de combustible o el chip en el vehículo es algo que te permite identificar qué vehículo está cargando, cuánto, dónde, cómo se está yendo. Funciona en varios otros países. Esto también lo van a implementar. También vamos a trabajar. Hay varias alternativas. Hay varias alternativas. Para transporte público, privado, para todos. Transporte público. Hemos visto lo que están haciendo en Ecuador. Justamente en Washington hemos revisado cómo lo están haciendo en Brasil. Hay experiencias también de cómo se ha hecho en Salvador. Esto para evitar el contrabando, ¿no? Para evitar de que garantizar que el subsidio sea para el transporte público en Bolivia y no para los ladrones y no para los contrabandistas. Hay formas y mecanismos para garantizar que se lo haga de esa manera. Es como digitalizar el BESISA, que hasta ahora es algo que no funciona. Exactamente. Es digitalizar el BESISA. Digitalizar y más aún georreferenciar el BESISA digitalizado. No solamente que puede estar ahí digitalizado y solamente cuando pasas por el escáner lo ves, sino que puede estar georreferenciado. La ventaja que tienes, eso es lo que hace JP con Yango, por si acaso. Él tiene los 50,000 jóvenes que están en motos y vehículos de Yango. Dice, porque dice que ya no está en Yango. No, por eso ya no, es lo que ha hecho. Okay. Lo que hizo en Pedidos Ya, ahora es candidato a vicepresidente. Lo único que hace ahora es hacer campaña, se ha entregado a Bolivia. Calendario. Pero es lo que hizo en Pedidos Ya en Yango. Tú ves dónde están los vehículos, qué están yendo, cuánto están transitando, en qué lugar están yendo. Existe hoy día y varios países tienen sistemas muy efectivos para garantizar que los subsidios se focalicen a sectores que lo necesitan, transporte público o a la gente que la necesita. También va a servir, espero, vamos a revisar el mapa de la pobreza que ha salido del censo por quintiles, porque eso es un elemento y una herramienta para focalizar el gasto público ayudando a los más pobres. Esto de digitalizar más o menos el BESISA, o sea, esto de la tarjeta de combustible es más o menos como que ustedes van a saber, desde el gobierno se va a saber
¿En qué gasto mi gasolina? ¿A dónde voy? ¿Cuánto me dura? Se va a saber que es un vehículo de transporte público que está, hay que hacer, en otros países han hecho un censo del transporte público, haces el censo, mantienes el chip, sabes cuál es y evidentemente tienes que tener un sistema para evitar el ordeñe. ¿Qué es el ordeñe? Como la vaca que la ordeñas, hay gente que a veces carga en su vehículo, sale, ordeña, saca el combustible y lo revende de contrabando, ¿no? Entonces, si viene un vehículo de transporte público que te dice que ha cargado gasolina en un mes para transitar 25,000 kilómetros, claramente te están ordeñando. Por eso tienes formas de controlar y evitar que sea subsidio a los pícaros o a los contrabandistas. Calendario de 18 meses para ordenar precisamente este subsidio sin subir pasajes. ¿Tiene fechas establecidas? Tiene mecanismos y políticas públicas establecidas. Nuevamente, Cecilia, yo entiendo y créeme que no funcionaba así. La gente se ha olvidado. Antes tú hacías ajustes a los hidrocarburos una vez al año, pero nunca, y he estado en esa función, he sido ministro, he sido vicepresidente, nunca sales a decir tal día, porque generas pánico y es irresponsable hacerlo, y en cualquier país del mundo. He estado en Jordania una vez, los estábamos apoyando a hacer su reforma y recuerdo que había en Jordania un ministro locuaz que dijo de aquí a 3 meses tal día vamos a subir el costo de la garrafa. Generó una especulación de la Gran 7. Uno aprende en el gobierno que hace políticas públicas y hace los anuncios que corresponde cuando están listos porque las autoridades públicas que son excesivamente locuaces generan a veces especulaciones que son innecesarias. ¿Compensación en bolivianos? A propósito de esto, de ordenar el tema del subsidio. Sí, y es evidente que eso tiene que ver también con... todo va a estar implicado. No, todo va a estar mezclado porque la gente pregunta sobre en cuánto va a estar el dólar. Bueno, depende cuánto consigas, cómo haces y la cotización del dólar te va a afectar todo el resto de lo que hagas. Por supuesto. El sistema crediticio, lo que está pasando hoy día. Es una cosa, por ejemplo, cuánto debes a alguien, depende a cuánto está el dólar. Si quieres tú importar medicamentos o recibir remesas y tienes que pagarla en bolivianos, tienes que ver a cuánto va a quedar el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, por eso, no hay estatismo, no es el gobierno que te lo fija, es producto de las condiciones de mercado. Hay que olvidarse de esto, de que el dólar estaba en 6.96. Esto ya es imposible. Es ficticio, es irreal, no es verdad. Es una mentira. Es una mentira flagrante, es una pizarrita que la tiene Arce, pero ni siquiera en el aeropuerto, cuando pasan los tripulantes de BOA y pasa la gente del servicio estatal aeropuertuario, yo no veo que metan presos a los del duty free, la tienda sin impuestos de los aeropuertos, que dice precio del whisky, del vino, del perfume, vayan a ver, USDT. Y el USDT está a 13 y nadie los mete presos. Esa es la realidad. Hasta el gobierno reconoce la realidad. Y si vas a la frontera de Yacuiba o vas a la de Cobija o vas a la de Puerto Suárez, sabe perfectamente cuánto vale el peso argentino y cuánto vale el real brasileño y no es lo que dice la pizarra del Banco Central. Uno de los grandes problemas que hemos tenido estos últimos años es el tema del gas. ¿Habrá nueva ley? ¿De hidrocarburos? Sí. Va a haber nueva ley de agropecuaria, de vaporíticos para el tema de litio, nuevo código minero, nueva ley de hidrocarburos. En orden de tiempos, primero agropecuaria, porque es la primera que te genera exportaciones. En orden de emergencia, la minera, después vamos a trabajar para hacerla. ¿Por qué? Porque puedes recibir inversión más rápido en eso. La de hidrocarburos va a ser un poco más compleja. Hay que hacer una ley nueva. Tenemos un buen primer borrador. No en los primeros 100 días. ¿Ah? No en los primeros 100 días. No, hasta fin de año. A todo esto hasta todas las reformas de leyes. O sea, en los primeros 100 días. Yo le he dicho a los congresistas conmigo y les voy a decir a otros, vénganse. Mire, si un camionero, y he visto varios, estaba Teresa con su marido Ramón hoy día, estaban en un mercado. ¿Sabes dónde vive Ramón? Y he visto, y la otra vez lo vi en la cola en Oruro y vi otra cola en Potosí también. Uno tras de otro. Creo que se llamaba Fernando y se llamaba Rodrigo, otro que vi. Si le fallé los nombres, pido disculpas. Pero he visto uno tras otro. ¿Dónde vive un camionero hoy día? En la fila. ¿Cuál es su casa? No,
¿Dónde? En la cabina del camión. Por eso, en la fila del surtidor. Por eso, no vive en su casa. No. Vive, ahí atrás tiene su colchonetita, su almohada, porque vive 5 días todo el tiempo. Y si estás en mototaxi, peor, porque duermes a la intemperie, no tienes cabinita del camión. Pero imagínate un camionero, no vive en su casa, lo saben los transportistas. Vives en tu camión en cola de diésel. Bueno, si ustedes aguantan la cola de 5 días, una vez tras de otra, pues los parlamentarios, como ustedes viven en su cabina de su camión, que se vengan con su colchoneta y su almohada al Congreso. Y yo voy a estar al lado si quieren. Vamos a entrar a cambiar todo y no vamos a empezar a socializar las leyes desde ahora para entrar a votar el 8 de noviembre. No a empezar a ver qué cosa vamos a cambiar. Y incluso, Cecilia, la reforma a la Constitución es perentorio. Hidrocarburos, decías, sí, es urgente también. Todo es urgente después de 20 años. Primero salvar la economía, después lo agropecuario, después minería, después hidrocarburos. De repente cambiamos el orden en función a la circunstancia. No, Constitución también hasta fin de año. ¿Por qué, Cecilia? Porque la votación por 2/3 de reformar el sistema judicial, el entorno de inversiones, la haces haciendo una reforma parcial para que el Congreso la apruebe por 2/3 a tiempo para poder votar en marzo, junto a la elección regional y local, la aprobación popular de las reformas. Bien. El tiempo apremia. Entonces, todo eso tienes que hacerlo hasta fin de año. Yo lo he dicho en campaña, la gente miraba con colchoneta y almohada. JP en un acto sacó y mostró que ya tenía una colchoneta. Cuando estábamos en actos con diferentes diputados, varios de ellos han hecho campaña diciendo, aquí está mi colchoneta, porque saben que conmigo es de verdad. Vamos a ir allá hasta Navidad hacer una avalancha legislativa para recuperar 20 años perdidos. Uno de los temas que más ha causado de alguna manera expectativa de las cosas que están en su plan de gobierno tuto es el tema de las acciones en las empresas públicas, ¿no? ¿Qué entra aquí? Yacimientos, Entel, BOA, ¿todas las empresas estatales? Yacimientos, Entel, Litio, Mutún, BOA, Ende, Entel, las de servicios, las estratégicas, las de servicios, recursos naturales. Una cosita, y hablando de yacimientos, tú decías lo importante de reformar la ley de hidrocarburos, o conversábamos de eso. ¿Por qué es también importante eso? Quisiera que la gente entienda el drama que estamos viviendo. Ya perdimos el mercado argentino. Tenemos que preservar el mercado brasileño. Tenemos que generar un shock de inversión. Estamos a muy poco tiempo de no solamente perder el mercado brasileño, sino apagar 7 de cada 10 focos que son generados con termoelectricidad que viene del gas. Tener que en las casas, y prende vela, porque no va a haber focos. Otra vez, vivir con vela. En tu casa, energía. ¿Cómo cocinas? ¿Con gas a domicilio o con garrafa? Casi todos cocinamos con gas a domicilio por tubería o con GLP. No hay una nueva ley de hidrocarburos que traiga inversión que aumente la producción. Apaga los focos, prende las velas, apaga la cocina, saca leña y empieza a cocinar a leña. Y salí a pasear en patín porque no va a haber micros ni taxis con gas natural vehicular. Ese es urgente si quieres tener transporte, poder cocinar y poder iluminar las casas si no haces ese cambio. Ahora, vayamos a lo de propiedad popular. Por favor, porque se me va el tiempo, se nos va, nos gusta charlar aquí, pero hay que apurarse. ¿Cuál es el porcentaje a repartir? Las acciones que tenga el Estado va a guardar una acción de oro, vas a dar las acciones a los bolivianos mayor de 18 años. No sabemos bien el valor contable porque Dios sabe de la contabilidad. No se sabe el valor por persona, Más o menos te puedo decir, estimado, es $1,500. Puede ser un poco más bajo. ¿Por qué? Porque si me preguntas si creo en la contabilidad de YPFB Chaco, YPFB Andina, Dios sabe. Si me preguntas si la de Entel le creo los balances que sacan, no le creo. Tienes que auditar, ver todo, ver cómo está. Pero si ves el desempeño patrimonial, la evolución en el tiempo, es un aproximado. ¿Qué significa eso? Va a un fondo de inversiones. Vamos a hacer la revolución propietaria liberal más grande de la historia. Lo planteo desde el 2020 con claridad. En esta campaña, muchos me han criticado eso, excepto Jaime Dunn, que reconozco que fue consistente en tomar esa misma posición. Revolución propietaria liberal. Va todo esto a un fondo de inversiones. ¿De quién es? Cecilia Bellido, tienes 18 años. Poco más. Un poquito más, pero está bien. Aquí estamos. Bueno, tienes 18 años, Cecilia, Rosa María, la que fuese, recibes un título de propiedad popular, te genera dividendos, eres sujeto de crédito, puedes ir al banco. JP empezó
netcomidas.com con un par de amigos con $5,000. Tienes aquí 10 amigos, son $15,000 y puedes hacer emprendimientos, eres sujeto de crédito, inicialmente intransferible para que no haya una sobreventa y se tire abajo el precio. Y después podrá ser transferible con limitaciones a la acumulación. Para evitar los acaparadores. Para evitar que aparezca alguien a acaparar y hacer, tienes que haber restricciones de cuánto puedes controlar para garantizar que esté diversificado, distribuido y tú eres dueño, ¿Cuáles son esos tú límites? Decides. ¿Ah? ¿Cuáles son esos límites? Vamos a entrar a esos detalles cuando lo Todavía no empecemos a está hacer, digamos. Tú sabes perfecto, nadie va a tener más de 10% porque tienes que evitar la acaparación. Claro, si tienes más de 10% tienes influencia. En la sociedad por acciones tiene más de 20%, tienes un director, pones síndico, acumulas mucha influencia. ¿Y cómo lo van a evitar eso? ¿Qué mecanismo van a utilizar para evitar? Porque va a cotizar en la bolsa y vas a tener límites a lo que una persona titular o unas empresas pueden adquirir, como tienes en los mecanismos en la bolsa de valores. Tú tienes límites a el porcentaje que puede acumular en una bolsa de valores madura, funciona de esa forma. Y tú ves, a ti te rinden cuentas. ¿Qué es lo importante de eso? Tú eres dueño de esto, tú eres dueño de litio. Muy bien, tú vas a ser dueño de litio. Viene una empresa, quiere venirse al Alto Oruro Potosí, quiere hacer una zona franca, quiere hacer baterías de litio, se asocia no con el gobierno de turno, se asocia con el pueblo boliviano, propietario individualmente. Aquí la camarita que me está mirando, yo he visto en India 880 millones de personas, la última vez que vi, tienen un registro orbital. Eres una sola persona. Cecilia Bellido, no hay otra como tú en el mundo, eres única, no hay nadie, cada uno es individual. Tengo el registro orbital, votas una sola vez, cobras una sola vez. La digitalización de Bolivia, la que hablamos con JP, viene a través de registrar a cada individuo para que tengas un título de propiedad único, que solo votes una vez, que solo cobres una vez y que solo recibas los servicios una vez de parte del gobierno. Y todo esto lo vamos a poder ver, por ejemplo, el tema de esto de las acciones y demás a través de un portal, una app. Claro que sí, va a estar todo en tu celular, vas a ver cuánto vale, cuánto cotiza. Como ves, si hoy día, si tú compras en la bolsa de Nueva York acciones de Google o de Microsoft, entras y miras cuánto vale. Mejor te iría con Nvidia, pero está bien, miras cuánto vale. Sabemos que los dividendos es solo si hay utilidades. Así es. ¿Cuánto van a pagar estas utilidades? Depende de lo que vaya pasando, depende de los sectores. Si no por eso está diversificado. Por ejemplo, no, a ver, viene rindiendo. Si el litio es rentable, las telecomunicaciones son rentables. Tú manejas los sectores, claro. No tienes rentabilidad garantizada, pero los títulos accionarios en los mercados de valores maduros en el largo plazo rinden mucho más que los instrumentos de renta fija, los bonos o los DPFs o lo que vayas. Esa es la historia de la humanidad, no estamos inventando nada. Pero así si una empresa estatal, por ejemplo, pierde plata, ¿quién responde por esto? No va a ser estatal, va a ser del pueblo, bueno, va a ser si una individual. empresa, y si pierde plata... Y por eso tienes la diversificación. ¿Qué hace un inversionista cuando invierte en la bolsa? No inviertes todo en Microsoft porque puedes subir y bajar. De repente inviertes en Microsoft, después pones en Ford o pones en la agencia de autos, diversificas. Por eso mismo queremos poner los títulos de las diferentes empresas es un portafolio diversificado. Uno es hidrocarburos, depende del precio del petróleo, depende si encuentras. Litio es otra dinámica, hierro es otra dinámica, telecomunicación es otra dinámica. Pierde plata, por definición, otras ganarán, otras perderán. Si un año pierde, después gana. Pero ahí, en el largo, ahí se mira también, se sanciona, digamos, a quien maneja, digamos, la empresa que va a ser. Hay ciclos donde hay se cambia gerencia, por ejemplo. Eso tú vas a poder cambiar y revisar quiénes te tienen que responder a ti y darte resultados al pueblo. ¿Cómo funciona? La gente dice, esto es demasiado novedoso. Yo les pido, a ver, ¿cómo funcionan las cooperativas mineras? Así, Cecilia. Son gente individual que se asocian y tienen un emprendimiento colectivo, las buenas cooperativas mineras, no las que echan mercurio y destrozan. ¿Cómo funciona el sistema de servicios en Santa Cruz? Telecomunicación. Cómo funciona el agua, cómo funciona la energía de la CRE. ¿Quién es dueño? Los cruceños, individualmente. Cada uno funciona hace mucho tiempo muy bien con mecanismos de gobernanza interna, como te hace y te permite hacer el mercado de valores. Si hay malas prácticas o dolo, se lo procesa como procesarías a cualquiera que haga estas acciones dolosas en la bolsa de valores. Pero ¿cuál es la ventaja de tener varias empresas que son diversificadas? El mercado de valores a largo plazo en la historia de la humanidad rinde más que dejar tu platita parqueada en el banco y tú eres el dueño y el dueño de tu futuro. Llevamos casi una hora de charla. Ya. 3 leyes, vamos a ver el tema de gobernabilidad.
que van a votar hasta diciembre, digamos, los primeros 90. Agropecuaria, hidrocarburos, minería, vaporíticos, reforma a la Constitución. Bien. Líneas rojas de pactos, sin cuoteos. ¿Qué tipos de pactos? ¿Cuáles son las líneas rojas, las que no se cruzan? Que no hay cuoteos, no hay favores, no hay peguismo. Tengo la ventaja que eso también lo he hecho. Te invito a revisar quiénes estaban en mi gabinete. Revisas los nombres, eran profesionales, competentes, por carrera. No hay espacio para el amiguerismo, para decir, poné un favorcito. Tiene que ser gente competente, por mérito, por capacidad, que esté en el gobierno. 20 años esto ha estado destrozado. ¿Y ya tiene en mente usted quiénes podrían acompañarlo en un gabinete? Claro que sí, pero lo hablo cuando gano. Antes no es... ¿Pero ya tiene entonces listo el gabinete? Sí, tengo, pero no hablo de eso. Porque iba a decir que es cancha, pero me van a decir guerra sucia. Pero ya no está tampoco. No, es que todo, de cualquier cosa pasaba guerra. Se volvió el escudito. Decían barbaridades, hacían cosas. ¡Ay, guerra sucia! Y ahorita ¿Pero es verdad que usted hace guerra sucia? He sido víctima de la guerra sucia. Ya, bueno, pero a usted lo acusan de tener un asesor. Falso. A ver, le digo por qué. Sí. Porque dicen que usted tiene un asesor que es ecuatoriano, que es experto en guerra sucia. Mentira, falso. Hacen todo lo contrario. Lean sus libros, hacen todo lo contrario. Además, mírenme lo que dije. A ver, Nana, ya dejémonos de... Ya. El cuento ya pasó la elección. Si le sirve de terapia... hay una todavía. Si le sirve... No, la pasó la elección de la primera vuelta, digo. Si están repitiendo en la segunda vuelta, tienes razón. Hay que ver. Es que ahora también se ha firmado un pacto. Yo sé, por eso, ¿cuál fue la verdad? Ustedes me vieron en los debates. Estuve en los debates contigo. Sí. Me insultaban, yo no respondía. Cada insulto yo hacía propuestas, respuestas. Entonces, ¿por qué voy a mandar a hacer por abajo si yo me doy cuenta? La gente me decía, por favor, no hagan pelea, no hagan cosas, hagan propuestas. Y me acuerdo cuando salí de un debate que tú moderaste, al día siguiente en Oruro me dijeron, qué bien, hay que mirar para adelante, hay que hacer propuestas. ¿Te acuerdas? La gente incluso... sorprendida, así, Tuto que tanto ha peleado 20 años, pero yo entiendo la angustia de la gente. Hay que hacer propuestas y respuestas. ¿Qué concepto tiene usted de la guerra sucia? El artículo 6 H, K y M del reglamento electoral aprobado por el Tribunal Electoral en abril 2025. Lo discutimos en el TCE. Les he leído el reglamento. ¿Qué dice? Dice insulto de odio. Artículo 6 H, insulto de odio. Hablar en contra de alguien por raza, por género, por orientación sexual. Entonces hablemos. ¿Quién hizo eso? ¿Yo he hecho eso? ¿Alguien conmigo ha hecho eso? No. ¿Quién hizo el 18 de agosto en la noche cánticos de tuto maricón, primera vez que lo hace? El vicepresidente del PDC. ¿Qué dice el artículo 6K? Difamación, información falsa para afectar a un candidato. ¿Quién dijo? Pero dice que le pidió disculpas. Se reúne... Sí, bueno, y después dijo, Tuto se ha reunido con un policía ruso, chino, no sé qué se llamaba, para matar a alguien. Falso. Tuto se ha reunido con Arce para no sé qué. Falso. ¿Todo esto está penado? Claro, artículo 6 HKM. Okay. Al Tribunal Electoral les he pedido, por lo menos pues tarjeta amarilla. Tienen que dar. ¿Por qué, Cecilia? Ya es bueno que digamos las cosas claras. La única guerra sucia, verificada, certificada, cuantificada, no por Tuto Quiroga, por Bolivia Chequea, Bolivia Verifica, que dijeron cientos de miles de bolivianos que gastó el gerente de una corporación para insultar en redes a Tuto Quiroga y sobre todo a JP Velasco. Fuimos víctimas de eso, no fuimos los que la causamos. Otros, Cecilia, termino con esto. Otros se enredaban, hacían reuniones que no podían explicar, declaraciones de almaraz que no podían justificar y decían, guerra sucia, guerra sucia. Hoy día, ¿quién ha violado el artículo 6 HKM? El señor Lara, día tras día tras día, diciendo una vez una cosa. Ha dicho que JP Velasco está lavando plata de mafia rusa. Dios mío, qué ignorancia. Entren, por favor, al Nasdaq, la bolsa donde cotiza Microsoft, Google, hablando de valores. Entren y busquen NBIS, la empresa que había traído, ya no está, JP de Yango, cotiza en el lugar más transparente del mundo, la bolsa tecnológica de Nueva York. Pero y dicen que es mafia. ¿Esto me lo menciona usted porque quiere que lo sancionen? No, porque hubo una reunión donde nos convocaron y he visto que la muletilla aquellos que no tienen propuesta, que no pueden responderte todo lo que te estoy respondiendo, sacan guerra sucia, dijo que no dijo, o que Tuto así, que no sé qué. El señor Lara dijo que el JP es un tal por cual, que ladrón y demás investigación. Le dijimos, vayamos a hacer la declaración jurada de bienes. ¿Qué tienes? ¿Qué juicios pendientes tienes? ¿Qué acciones penales tienen? Vamos, todos, a hacerla.
toditos, los 4, para que la gente sepa antes de votar. Y en la reunión, el binomio de PDC dijo, y Rodrigo tristemente dijo, que le voy a ver la cara a los que hacen la guerra sucia. Bueno, no le vio la cara porque no vino Lara. El que hace la guerra sucia, el que difama, el que calumnia es Lara. Y no le vio porque no apareció. Usted le puede decir, mirándole la cara a la gente esta noche, que usted no hace guerra sucia por abajo. Yo soy víctima de la guerra para sucia. Que le hagan guerra sucia a nadie por abajo. Ni un centavo partido por 2. Muéstreme quién pagó. En contra nuestra, documentado, verificado, entren. 12 de agosto la noticia. Sale el nombre del empleado que pagó las cuentas cientos de miles de bolivianos para agraviar e insultar a JP. Fuimos las víctimas. Esa es la muletilla, el escudo. Un amigo, ¿sabes qué me dijo? Cecilia, van a disculpar el cuento. Un poquito de humor para esto. Un amigo dice, si te fuiste un viernes en la noche de parranda y llegas en la madrugada del sábado a casa, y si tu cónyuge te pide cuentas, dile, no, guerra sucia, guerra sucia. Dice, no, pues vaya, explique. Así me la contaron. Y aquí lo mismo, yo fui al TCE, bien, como dijo eso Rodrigo, perfecto. Y tengo el video preparado y se lo entregamos al TCE. Un video cortito, solamente como los videos del fútbol de YouTube, de las partes salientes del partido. Sí, se lo entregamos, mostrando cómo que me dicen violación, discurso de odio en contra mía, en contra de JP, calumnia y difamación, diciendo que con un periodista de DTV se ha reunido Tuto en la zona sur. Falso, mentira, están agraviando a periodistas. Que Valverde es un viejo de tal. Discurso de odio, otra vez. Difamación, calumnia, HKM. El reglamento electoral, el artículo 6, HKM, que dicen que es discurso de odio, que es guerra sucia, difamación, calumnia, tipificación. El señor Lara es como esa máquina de pinball que ping, 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 anda repartiendo y volando una detrás de otra. Entonces, como ese era el tema, llevamos la evidencia de que somos víctimas de eso y no somos los artífices. Ya dejémonos de cuentos. ¿Por qué? Avancemos. Porque no tienen propuestas, nosotros sí. Sigamos avanzando. Avanzamos porque ya estamos en la parte final. Ping pong. Me tiene que responder cortito. ¿Bonos, sí o no? Sí, los propuse el 2005, los voy a respetar y el poder adquisitivo de ellos, acabando con la inflación, se va a garantizar el poder adquisitivo de los bonos. Los propuse el 2005, creo en las transferencias condicionadas de recursos, han funcionado en México, han funcionado en Brasil, las propuse en Bolivia, las voy a respetar y el poder adquisitivo de las mismas también. Tarjeta de combustible, mes de inicio. Al principio del gobierno. Intervención del Chaparé. ¿Intervención de qué? Del Chaparé. O en el Chaparé. ¿Ejecución de la orden de aprehensión, dices? No, en general. No, a ver, no. Porque usted no puede ejecutar una orden de aprehensión. Usted... Claro que sí. ¿Lo va a hacer? El gobierno lo tiene que hacer. A ver, ¿No es la policía la que ejecuta eso? ¿Y de quién depende la policía? Del Ministerio de Gobierno. ¿Y de quién depende el ministro de Gobierno? ¿Lo va a hacer? Claro. Ok. No. El cumplimiento de la ley, cuando... Pequeño detalle aquí. El otro lado dice, no, que la justicia vea. La justicia ya vio. La justicia emitió. Ya emitió el mandamiento de aprehensión. El 8 de noviembre tú levantas la mano derecha, yo no voy a hacer el puño izquierdo, voy a levantar la mano derecha. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? Sí, juro. Ese rato tienes que ejecutar el mandamiento de aprehensión que ha sido expedido. La ley se cumple en cada metro cuadrado de Bolivia, en todo momento y con cada persona boliviana, sin excepciones, punto. Firma digital universal, ¿cuándo? Eso va a tener su demora porque requiere actualizar los registros, no va a ser inmediato, pero ni siquiera va a ser en los primeros meses, va a ser algo que va a tener su demora, pero en el próximo gobierno sí les aseguramos que todos los trámites que requieras hacer, los vas a hacer en tu celular con registro orbital digital y sea certificado de nacimiento, de bautizo, de matrimonio, de divorcio, de derechos reales, de títulos, apretando un botón como pedir una pizza en tu celular. Techo del déficit 2025, porcentaje del Producto Interno Bruto. 2026 de 10 a 5, dije para el presupuesto del 2026, sí, que es lo que vamos a aprobar, va a bajar de 10 a 5, ya lo hemos dicho, y el 2027 a 3%. Divisas, mes. Suficientes. El primer mes. Rango aproximadamente en dólares. El programa depende primero depende si haces el programa de salvataje. Nosotros lo vamos a hacer, el otro lado no, y va a seguir la devaluación. Nosotros vamos a tener el programa total
en el curso de los primeros meses es de $12,000 millones. Al inicio necesitas la inyección del puente, que será entre $1,000 a $1,500 millones para garantizar el suministro de diésel y gasolina sin sobresaltos. La devolución. Y después de eso, la devolución. ¿Cuánto incrementaría en salud en el primer mes? Más que el incremento, yo sé que otra vez hay esta discusión, lo que vamos a hacer es la autonomía total. ¿Cuánto gasta el Estado? Saquemos diplomacia, relaciones exteriores, órgano judicial y otros. $18,000 millones. ¿Cuánto es gobierno central? 80%. ¿Qué pasa si haces la autonomía total con salud, educación, seguridad? Y por si acaso, otra guerra sucia que me hace. ¿Que a los maestros los vas a despedir? No. Van a seguir trabajando los maestros con sus años acumulados, sus beneficios, médicos, enfermeras también. ¿Quién va a ser tu jefe? No va a ser el ministro de turno. Van a ser los gobiernos regionales y locales que van a estar a cargo de la salud, educación, de los $18,000 millones. Eso significa que vas a pasar $10,800 millones. Vas a pasar el 62% a los gobiernos regionales y locales. En lugar de que sea 20% para gobiernos regionales y locales, va a ser 62%. Okay. No es 50-50, es descentralizando la salud, la educación y la seguridad. Y ahí viene lo importante. De ahí para adelante, cuánto gastas más o menos en salud, educación, es una responsabilidad de los ciudadanos en discusión con sus concejales, con sus gobiernos regionales. Y van a tener, como todos nosotros, que escoger qué haces. Más educación, más salud, más infraestructura, más recojo de basura, más iluminación. Vamos a transferir responsabilidades y recursos, autonomía total. Maestros, médicos y enfermeras, se respeta su carrera. Tu jefe van a ser los ciudadanos, no el ministro de turno. Esto es ping-pong cortito. Juicio de responsabilidades, sí, no. ¿Para quién? Para los que merezcan juicio de responsabilidades. Que sí, se cumple, claro que sí. Bien. Y más aún hemos dicho, Hotel Las Américas, hay dictamen internacional de la Corte Interamericana. No voy a esperar que vergonzosamente nos sentencien en la Corte Interamericana. Aquí hemos dicho que la bancada al entrar, espero que otros parlamentarios del PDC y de otros partidos se plieguen. Tiene que haber juicios y responsabilidades por la ejecución del Hotel Las Américas. Señor Morales, yo sé que estás nervioso. Va a haber juicio de responsabilidades. Vas a responder por haber ejecutado a sangre fría a personas en el Hotel Las Américas, haciéndonos pasar vergüenza internacional. ¿La DEA? Primero la federal brasileña, como está claro de que viene. Todas, pero primero la federal brasileña. Mi primera prioridad es federal brasileña. Y creo que la gente entiende por qué. Claro. Yo lo decía, no, ¿para qué? Ahora ya ven, porque aquí está PCC, aquí está Vermelo. Federal brasileña primero, segundo la Argentina, después países regionales, después la europea y después también la DEA. Todas. ¿Gringos? Embajador del primer día. Bien. Luis Arce Catacora. ¿Opinión? Tilín. Choquehuanca. Gestión para el olvido. Anodino. Luis Fernando Camacho. Gobernador que fue secuestrado y está hoy donde le corresponde, donde la gente votó para que esté. Samuel Doria Medina. A un empresario contrincante que estoy seguro va a poner a Bolivia primero cuando tenga Bolivia un nuevo gobierno y estoy seguro que va a hacer lo que Bolivia necesite. Edman Lara. El que viola el artículo 6 HK y M del reglamento electoral, que difama, que insulta, que calumnia día tras día, quizás porque no tengan propuestas. Bueno, hay la gente que dice que es mi jefe de campaña, entonces que siga nomás de repente, que siga hablando. Sé que creo que su esposa le decía que se calle, viendo el efecto que tiene, siga nomás. Rodrigo Paz. Una persona que respeto. Conozco a él, a su papá, mucho tiempo, lo respeto y estoy seguro que hemos tenido siempre una buena relación. Ahora estamos en contienda, somos adversarios, nunca vamos a ser enemigos y estoy seguro que siempre vamos a mantener una relación fraterna, como siempre la he cultivado con él y que siempre he manifestado mi agradecimiento a su padre. Mire lo que voy a hacer. ¿Qué hice esa noche? Yo lo felicité y aquí lo vuelvo a decir. Bien. Le sigo agradeciendo a don Jaime Paz, que a un joven le abrió las puertas para que haga servicio público. Yo espero con JP y otros hacer lo mismo que Jaime Paz y Hugo Banzer hicieron por mí. Eso es abrir las puertas a nueva generación.
lo agradezco públicamente, aunque sé que no va a votar por mí, y lo comprendo. Mi papá también va a votar por mí. Le agradezco que me abrió las puertas. ¿Por qué hay que votar por Tuto, para finalizar? Para salvar la economía de Bolivia, para cambiar radicalmente el país, para abrir un futuro tecnológico y digital, para hacer la autonomía total, para hacer una revolución propietaria y liberal. En suma, para tener una Bolivia totalmente diferente de lo que fue estos 20 años, que no tengas que sufrir por la inflación, que no tengas que vivir en cola, que tengamos 750,000 empleos en 5 años, que tengamos una Bolivia luminosa que sirva de ejemplo en todo el mundo, llena de esperanza y con enorme bienestar. Hemos vivido 20 años de noche. El 8 de noviembre llega el amanecer de un nuevo, largo y eterno día, que salga el sol, que venga del oriente, que trepe los valles, ilumine las cordilleras y hagamos una Bolivia como nuestros hijos merecen, para que nuestros hijos se queden, que no migren, que no se vayan y que sirvamos como un referente regional y un orgullo para todos los bolivianos. Que tu gobierno te haga sentir como la selección nos hizo sentir llegando al repechaje. Gracias, Tuto, por estar de nuevo. Gracias. En La Mira, acá, gracias, Cecilia. Donde se responde todo. Gracias. Y se pregunta todo. Muchísimas gracias. Gracias. Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, con nosotros por segunda vez aquí en La Mira, donde le hemos preguntado de todo, donde hemos hablado de números, de cifras, principalmente de economía y qué va a hacer efectivamente si llega a la presidencia en esta segunda vuelta. No se olviden de suscribirse, de acompañarnos, de compartir también esta entrevista y gracias a todos los que están esta noche en vivo siguiéndonos. Gracias a Olivos Urbanizaciones, a Care Santa Cruz y a Finese también por permitirnos estar aquí. Hasta el próximo domingo.